Hola, buenas tardes. Es un placer para mí poder estar con este hermoso grupo de mujeres hoy. No tenía esto en mente, pero aquí estamos y donde el Señor nos ponga y donde el Señor quiera, ahí estamos. Entonces, nada, como dijo Elizabeth, voy a cumplir 41 años en la fe, por la gracia de Dios. Y hasta aquí el Señor nos ha traído y yo confío que el Señor completará su obra de gracia en mí, igual que en mi esposo, mis hijos, y orando fervientemente por la salvación de nuestros 8 nietos. La maternidad nunca se acaba. Yo sé que ustedes pertenecen a una iglesia de una sanísima doctrina y que quizás ustedes van a recibir o van a recordar algunas cosas que ya sus pastores les han hablado. Pero, como decía el apóstol Pablo, nunca está de más repetir las mismas cosas porque ciertamente nosotras somos muy olvidadizas. El ser humano olvida fácilmente y por eso constantemente tenemos que estar estudiando las Escrituras. Entonces, esta tarde, luego de esa breve presentación, yo quiero que todas busquen en Primera de Crónicas 29:17 lo que nos narra la Escritura. Y dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y que ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado espontáneamente. Este versículo está en el contexto del llamado que David hace al pueblo para ofrendar para la construcción del templo. Y justo después de este relato nos encontramos con la muerte de David. Pero David anhelaba construir ese templo para Dios. Pero cuando leemos en el capítulo 28, del 3 al 8, vemos que el Señor le dice: no, David, no eres tú que vas a construir este templo, va a ser tu hijo Salomón. David era un hombre de guerra y había derramado demasiada sangre. Sin embargo, Dios lo había elegido a él y a su casa para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Y aún y con toda esa hermosa promesa, él acepta de corazón y sin reservas que sea su hijo Salomón el que construya el templo para Dios. Pero sabemos también que aparte de ese anhelo, David había cometido pecados muy groseros: traición, mentira, asesinato, adulterio. Pero gracias a Dios tenemos el Salmo 32 y el Salmo 51, donde nosotros vemos cómo él llega a un gran arrepentimiento. Y lo sorprendente, después de ver todas estas descripciones de los pecados de David, que fueron pecados con mucha intención, vemos que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme a mi corazón, dice el Señor en 1 de Samuel 13:14 y es corroborado en Hechos 13:22. A veces nos cuesta entender el proceder de Dios, ¿verdad? Ciertamente, como que tú dirías, wow, y me sorprende más que sea el hijo de Betsabé que construya el templo y que sea ese rey famoso. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué no fue el hijo de Abigail? Una mujer de tanta sabiduría y de tanta cordura. Sin embargo, los caminos del Señor son inescrutables. Así que el Señor es Dios y nosotros calladitas ante su proceder. Pero les confieso que me lo pregunto. Bueno, este autor, David, autor de muchos salmos, de muchas proezas, de muchas hazañas, libró grandes batallas, mató a Goliat.
con todo su pedigrí de victorias, de derrotas, de luces y de sombras, es llamado, como dijimos, un hombre conforme al corazón de Dios. Su casa iba a ser perpetuamente, o sea, de ahí va a venir el rey que nacería, oigan bien, en la ciudad de David, que sería llamado hijo de David y quien se sentaría en el trono de David. Esas son cosas que de verdad a mí me impactan mucho, de ver cómo Dios a pecadores que se arrepienten, Dios los usa poderosamente. Ahora bien, ¿qué fue realmente o por qué fue que Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón o al corazón de Dios? Cuando nosotros leemos los salmos y las oraciones de este joven, de este hombre, nosotros nos encontramos, sobre todo en los salmos, con una gran gama de emociones. Ahí nosotros vemos sus sentimientos nobles desde temprana edad, su fe inquebrantable en el poder y en la fidelidad, la misericordia y la bondad del Señor. También vemos la apertura de su corazón para derramarse delante de Dios. Y hasta danzó de alegría cuando el arca fue recogida, traída de donde los filisteos. O sea que era un hombre de muchas emociones. También con genuino arrepentimiento pidió perdón por sus pecados. Y dijo, contra ti y contra ti he pecado. Y también la aceptación de sus pecados. Eso es parte de lo que hace David un hombre conforme al corazón de Dios. En buen dominicano, no sé cómo dicen aquí, o quizás algunas latinas hayan oído eso, hay un refrán que dice que a lo hecho pecho. O sea, hay consecuencias que David llevó por toda la vida, pero las aceptó de corazón y sin rechistar. Podríamos decir que David es un ejemplo vívido de muchas de las emociones humanas. En el pasaje que nosotros acabamos de leer hay algo interesante. Él sabía que Dios escudriñaba los corazones. También sabía que la rectitud le agradaba a Dios y que todo cuanto él hacía o daba, lo hacía de corazón y voluntariamente. El punto que queremos destacar hoy, en esta tarde, es que si Dios escudriña los corazones, nosotras debemos de preguntarnos cómo están nuestros corazones delante de Él. Es una pregunta que debemos hacernos, no hoy, no, todos los días, todo el tiempo, porque este corazoncito que llevamos dentro es el peor de nuestros enemigos. Yo digo, no necesito mundo allá afuera, no necesito aún el mismo Satanás que venga y tiente con lo que yo tengo adentro de mí. Y creo que cada una con lo que lleva dentro de sí. Ya tenemos bastante, ¿verdad que sí? Bastante. Jeremías nos dice claramente lo que es el corazón y lo que el Señor hace con el corazón. Y dice así Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y antes de describir lo que es el corazón en sí, a mí me gustaría que viéramos rápidamente lo que significa el verbo escudriñar. Esta palabra en el diccionario Strong, yo me imagino que aquí hay muchas que les gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Bueno, pues entonces no sé si tienen a mano un diccionario. A mí me encanta tener un diccionario, una concordancia, y este diccionario de Strong tiene las palabras en sus originales. Entonces, para ayudarlas y para que ustedes entiendan lo que ese verbo significa, el diccionario aparece 23 veces en el diccionario, 16 veces para el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento. Y esa palabra, se usan 8 palabras para definirlas en sus diferentes lenguajes, vamos a decir, originales. Pero todas ellas tienen significados muy parecidos. Y están los siguientes: es inquirir, registrar, indagar, preguntar, investigar, probar, interrogar y examinar.
Así que cuando Dios escudriña los corazones de todos sus hijos y de todos los hombres, Él va hacia lo más profundo del ser. Él lo ve todo allí. A Él no le podemos esconder nada, porque Dios tiene un nombre con el cual se designa a sí mismo, y es el viviente que ve, el Roí. O sea que nosotras no podemos ir a ningún lado, no podemos meterlos debajo de la mesa ni debajo de la cama. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿A dónde huiremos de su Espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, también allí tú estás, nos dice el Salmo. Como Dios nos está observando y escudriñando todo el tiempo, amadas, nosotras debemos hacer lo mismo. Observar y escudriñar lo que hay dentro de nosotras, con el fin de que nosotras lleguemos a algo, y es a tener la misma opinión que Dios tiene de nosotras, del mundo que nos rodea y de la realidad que nos rodea, o sea, lo que somos nosotros, lo que es el otro y todo cuanto vivimos, somos, o lo que son nuestros esposos, nuestros hijos, todo nosotros debemos de evaluarlo para tener ese mismo parecer de Dios. Ahora bien, viendo visto lo que es examinar, preguntamos, ¿y qué es el corazón? Bueno, en el Antiguo Testamento se usa una palabra que es lev y significa intelecto, conciencia, mente, lo más íntimo de una persona. Sus sentimientos, sus pensamientos más profundos es el verdadero yo. Así definen el corazón. Por ejemplo, una emoción, sentir deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si es al órgano físico, dice que cuando Nabal se encolerizó tanto, su corazón desmayó en él. En Deuteronomio 6:5 vemos que Dios manda a Israel a amar a Jehová con todo el corazón y con toda su mente y con toda su alma. Y lo mismo enfatizó Jesús en Marcos 12:29 al 30. Entonces, Jeremías 17:9 nos dice que ese corazón humano puede ser la cosa más engañosa del mundo. Y no es que puede ser, es lo más engañoso del mundo. Y en el versículo 10 volvemos a ver la idea de que Dios escudriña esos corazones. O sea, Dios está examinando, hurgando, viendo qué hay dentro de nuestros corazones. Muchas veces cosas que ni siquiera nosotras estamos apercibidas. Entonces, en el griego se usa la palabra cardia, esta es más conocida. De ahí viene lo que es cardíaco, pericardio, endocardio y todos los cardios. Y esa palabra significa estremecerse o palpitar. Y también alude al órgano físico del ser humano, pero también es el centro de la vida misma, es el asiento de la vida espiritual, el centro de nuestra personalidad y el asiento de toda actividad, ya sea moral, mental y que contiene elementos racionales y emocionales. O sea que de este corazoncito salen no solamente la vida física, sino aún todo aquello que moldea nuestra vida. Entonces, el corazón constituye el asiento de mis deseos, de mis motivaciones, de mi entendimiento, de la voluntad. El corazón es lo que somos en realidad. Y el corazón fue creado para ser la morada del Señor y del Espíritu Santo. Él, Dios, quien es omnisciente, ve hasta lo más íntimo de nosotros, donde tomamos las decisiones que muchas veces ni siquiera nuestros esposos o nuestros padres o nuestras amistades que conocen lo que aparentemente somos, saben el por qué nosotros las tomamos. El corazón, como ya dijimos, es lo que nosotras realmente somos. Para el Señor Jesucristo, el corazón era un buen o un mal tesoro.
Y dependiendo de lo que albergaras allí, tú ibas a reaccionar de una manera buena o de una manera mala. Porque, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotras algunas podríamos decir, bueno, si yo soy salva, yo creo que yo no soy tan mala, porque mira, yo no adultero, yo no robo, yo no mato, no digo tantas mentiras, y lo que sea. Eso es real si nos examinamos realmente y profundamente. No. Eso es ser ingenuas, es no conocernos a nosotras mismas. Pero por el otro lado, hay personas que están tan cargadas con culpa, con sentimientos de falta de valía, falta de conocimiento de Dios y de la identidad que Dios nos ha dado, que se sienten un fracaso y que no tienen remedio. Y ninguno de los dos extremos es el correcto. Es el correcto. No, mis hermanas. Nosotras tenemos una esperanza. Y esa esperanza la encontramos en la palabra. Y aunque nosotras llevamos este cuerpo de muerte, ese cuerpo de muerte, no sé si saben a qué se refiere Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso alude a un castigo que le daban a los traidores en la antigüedad. Le ataban un cadáver y cuando le ataban ese cadáver, esa persona veía todo lo que pasaba con ese cadáver. Horrendo, feo. Wow. Bueno, pues Pablo dice que ese cadáver es tu viejo hombre. Y ese viejo hombre lo llevaremos hasta nuestro último suspiro. No estamos glorificadas todavía, estamos en un proceso de santificación y nosotras llevamos ese cuerpo de muerte con nosotras hasta el fin. Cada una de nosotras, hermanas, y esto es importante que lo entendamos, venimos de una raza caída, rebelde, y cada una de nosotras, velada o abiertamente, tiene una guerra contra el Señor, contra el Creador, nos guste o no, y eso lo vamos a ver más adelante. Nosotras luchamos por tener el control y por no cederle el control al Señor. Nosotros queremos ser las reinas de nuestros pequeños reinos y no queremos que Él reine en nuestros corazones. Resistimos su voluntad. Ustedes lo han sentido así, yo muchas veces me veo así. Resistiendo su voluntad, o por qué, Señor, por qué esto, pero ¿y por qué no de esta manera? ¿Y por qué tal cosa? No, Dios quiere que nosotros digamos, así dice el Señor, pues así dice el Señor y se acabó. Eso es lo que debería suceder. Pero nosotras estamos en una guerra, nosotros estamos con ese cuerpo de muerte, con un enemigo que anda como león rugiente buscando devorarnos y con ese enemigo que llevamos dentro. Pero, mis hermanas, hay esperanza, como les dije ahorita. En Jeremías 31, 33, vemos que dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, de donde viene David. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En ese pueblo y en ese Israel espiritual estamos todas nosotras las creyentes. Pero en Ezequiel 11:19 también vemos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa es la gloriosa esperanza. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Saben cuándo eso se hizo realidad? Cuando Cristo se hizo carne. Cuando Cristo se hizo carne y nos bajó el cielo a la tierra. Y ese día, colgado en la cruz del madero,
pagaba por cada uno de esos pecados, por cada uno de esos pecados que hicieron un rollo así de largo, donde estaban todos y cada uno de los pecados, esa acta de decretos que había contra nosotros de innumerables pecados. Yo tenía muchos pecados, yo tuve que arrepentirme de muchos pecados. Y gloria a Dios, Él clavó esa acta en la cruz y por eso hay esperanza. Y alabado sea su nombre por ese día. Por ese día nosotras estamos hoy aquí y estamos hablando de estas cosas y nos interesan esas cosas. Y anhelamos tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Ahora bien, ese día en que nosotras recibimos al Señor como Salvador, el Señor nos dio un nuevo corazón, porque lo dice Isaías y Ezequiel. Él nos quitaría ese corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Pero nosotras tenemos una responsabilidad. Él hizo ya lo más importante. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad y lo vemos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? El corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo nosotros guardamos el corazón? Bueno, el Señor nos lo dijo en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, el corazón, nosotros con esa parte que entiende que nosotras somos cristianas, está dispuesto. Pero ese cuerpo de muerte, esa carne, ¿qué hace? No, ese cuerpo es muy débil, esa carne es muy débil. Entonces, este continuo velar y orar para no caer en tentación es lo que nosotras llamamos o conocemos o los eruditos han definido como la santificación. Y es un proceso que va a durar toda la vida, mis hermanas. Es un proceso que muchas veces va a conllevar mucho dolor, muchas lágrimas, mucho pedir perdón y otra vez llorar mucho y otra vez pedir mucho perdón y llevar nuestra cruz cada día, porque llevando nuestra cruz es el lugar donde nosotras le damos muerte al yo, a ese yo que quiere imponerse a como dé lugar. Ese fue el camino que transitó Jesucristo. Y si Jesucristo lo transitó, de seguro que nosotras, sus hijas, también habremos de transitarlo. No hay escapatoria. Es la única vía de nosotros darle muerte a todas esas cosas que salen de dentro de nuestro corazón. Ahora bien, el Señor decía que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:20 al 23. Este es un pasaje, hermanas, que debería de confrontarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Quizás tú no estés fornicando, pero quizás tú estés envidiando. ¿Qué vamos a hacer con la envidia? ¿Qué vamos a hacer con la lascivia? ¿Qué vamos a hacer con la soberbia? ¿Qué vamos a hacer con todas esas cosas? Bueno, cuando yo me enfrento a estas cosas, mis hermanas, no puedo decir nada más que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando nosotras reconocemos cualquiera de esas cosas que están en esa lista y otras tantas más que mencionan los evangelios y la palabra, ¿saben qué? Nosotros estamos en el mejor lugar, porque ese es el primer paso para la sanación y para el perdón. Reconocer que nosotras no solamente tenemos un corazón engañoso, sino que ese corazón en ese mismo instante está sintiendo envidia o tiene malos pensamientos o tiene malos deseos. Cuando nosotras nos enfrentamos con nosotras mismas, lo cual no es fácil, pero tenemos que hacerlo, y vemos lo que somos en realidad, entonces es la única vía de nosotros poder
salir corriendo al único lugar donde nosotros podemos ir, que es al trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. Dios nuestro Señor, por medio del ejemplo de Jesucristo y por el poder del Espíritu, es el único, mis hermanas, que puede enderezar nuestras torceduras, allanar nuestras asperezas y suplir nuestras múltiples y variadas y constantes deficiencias. El propósito de nosotras autoevaluarnos no es para nosotros, ¡ay, un látigo, un látigo, un látigo! No, mis hermanas, es para que corramos a la cruz de Cristo. Y también debemos de recordar en medio de esta autoevaluación que esto es un proceso. Nosotras no vamos a ser perfectas en ningún momento, pero esa perfección a la que alude el Señor, de que nosotros debemos de ir creciendo en la perfección a la semejanza de Jesucristo, es un proceso y no bien tú acabas de acabar con mortificar algo, cuando ahí viene y se levanta otra cosa. Y viene y mañana otra cosa. Y la semana siguiente tú crees, ay mira, vencí la envidia, la de aquel momento, pero vuelves a envidiar otra vez. Eso es constantemente. Pero la buena noticia es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Como bien dijo Jesús, el corazón, de dentro del corazón salen un sinnúmero de cosas. Y si ustedes tienen una concordancia, busquen la palabra corazón y busquen todas las características que se dice del corazón. Es empedernido, orgulloso, necio, engañoso, perverso, malo, malvado, insensible, malicioso, endurecido, oscurecido, engañado, no arrepentido, incrédulo, hacedor de ídolos, planeador de males, lleno de locuras y que se aleja de Dios. Wow, estas son algunas de las razones por las que nosotras tenemos que estar evaluando constantemente nuestro corazón. Cada día nosotras debemos hacer esa circuncisión que Dios preparó para nosotros, hecha a favor nuestro para ser guiadas y guardadas fieles hasta el fin. Dios hizo una primera circuncisión y nosotros tenemos que mantener esa circuncisión de corazón limpia de todas esas cositas que se van pegando. Nosotras sabemos que Él ha prometido completar su obra en nosotras, pero nosotras tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, hermanas. Y la verdad es que cuando uno ve lo que lleva adentro es para temer y para temblar. Y nosotras debemos de oír su voz y hacer las cosas a su manera, recordando que cuando estemos en el fragor de la batalla, por más débiles que nosotras nos sentamos, y de hecho nos vamos a sentir débiles, el Todopoderoso nos estará tomando de la mano y no nos va a dejar sola y nos sacará ilesas, ya sea del fuego o de esas aguas profundas que tú haces así para coger un chin de aire y vuelves para abajo otra vez y sientes que te ahoga. No. En esos momentos Dios ha prometido estar contigo. Hacer las cosas a nuestras maneras, mis hermanas. ¿Saben lo que trae? Caos, dolor, confusión, miseria, una conciencia muy intranquila. Y nosotros tenemos que decretarle a nuestro corazón, no decretarle como dice, yo decreto que Dios hará eso. No me refiero a eso. Decretarle al corazón lo que la palabra de Dios dice. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Si queremos cultivar eso, nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma. Alma mía, haz eso que dice el Señor, y eso es darle un decreto a tu corazón o a tu alma. Entonces, nosotras queremos que la teología, que es el conocimiento de Dios, se vuelva práctica, porque si se queda aquí y no vas aquí, ni a los pies, ni al vivir,
no vamos a ser nunca mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces, en un estudio personal que yo hice, Dios me guió a examinar varias cosas que habían dentro de mí y salió este pequeño estudio. Y analizando, no podemos describir todos los tipos de corazones o todas las actitudes que hay en el corazón, pero me vi y quiero compartir con ustedes los tipos de actitudes que puede albergar el corazón. Y el primero es un corazón orgulloso. Se dice que detrás de todo pecado hay orgullo o hay incredulidad. Casi toda contienda o división o diferencia que podamos tener nosotras en nuestros hogares, con nuestros esposos, nuestros hijos, con nuestras hermanas en la iglesia, con nuestros amigos, con nuestros parientes y a nivel mundial, o sea, se ve de dónde vienen. Vienen de un exceso de autoestima, de arrogancia y de soberbia, lo cual nos conduce a exagerar nuestras virtudes y nuestra propia importancia. El orgullo es elevarse, literalmente, eso significa, y es sentirse mejor que los demás y cometer la locura de negar que Dios tiene el control y el poder o cuestionar su palabra y su actuar. ¿Ustedes no se han sentido así? Yo me he sentido así. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué? Y comenzamos como a resistir. Estamos siendo orgullosas. Nos estamos elevando por encima de Dios porque nosotras creemos saber qué es lo mejor para nuestras almas. Y tenemos que recordar que ese corazón es engañoso. Y muchas veces ese bien que nosotros queremos, Dios lo retiene para hacernos un bien superior, que es asemejarnos a Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿tú te sientes superior a las personas que te rodean? ¿Tú te crees mejor, ya seas por el éxito que tienes, por lo que tú ganas, por el prestigio, por la fama, por la belleza, por la preparación, aún hasta por la nacionalidad, por la raza, por tu estatus económico? Esas son cosas que debemos de cuestionarnos. ¿O tú te crees que tú eres muy, muy importante y que el mundo gira alrededor tuyo? Porque muchas veces creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Y miren, mis hermanas, vamos a salir de este mundo con 7 metros de tierra y el mundo va a seguir girando. El mundo va a seguir girando y Dios va a seguir llevando sus planes a cabo con o sin nosotras. ¿Aceptas de corazón cuando Dios te dice sí, no o espera? Esas son las 3 formas en que Dios nos responde. Nos dice sí, nos dice no o nos pone en modo espera. ¿Cómo nos sentimos? Y un ejemplo de esto lo vemos claramente en la vida de Nabucodonosor. La Babilonia que yo edifiqué. Y ahí mismo, ¿qué se volvió? Una bestia salvaje. Hasta que recobró la razón y reconoció que el Altísimo gobierna. Entonces, líbranos el Señor de esa actitud. Y es bueno que vayamos internalizando y viendo si hay orgullo en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, hay un corazón que es el corazón de competencia. Y este corazón es el que tiene necesidad de logros. Yo tengo que ser la mejor de todas. Yo tengo que ganar un argumento a toda costa. O sea, tengo que ganar, aún yo tenga que aplastar al otro. No, dejarme aplastar, no, yo tengo que quedar bien. Y yo tengo que seguir obteniendo más cosas y más cosas, ya sea mi carrera, ya sea bienes materiales, ya sea éxitos. Lamentablemente se ve hasta en el mismo ministerio. El asunto es que nosotras tenemos que salir ganando. Nunca nos queremos quedar o sentir que perdimos. Entonces, como eso nunca sucede, ¿qué sucede? Viene la frustración.
viene la frustración y viene de verdad como esa en el corazón, como las cosas no salieron como yo quería. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres causa de contención? ¿Tú eres contenciosa? ¿Eres competidora? Pregúntate, ¿qué tú sientes en tu corazón cuando tú ves a los demás obtener éxitos y lograr sus deseos? Tú te alegras con ellos. Y hay un ejemplo muy aleccionador en la palabra y nosotras tenemos que estar bien conscientes y apercibidas de ello. Evodia y Síntique causaron división en la iglesia. Había rivalidad entre ellas y cuando hay rivalidad es porque hay un espíritu de competencia. Una de ellas no quiso ceder y por eso el apóstol Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean ¿qué? De un mismo sentir. Entonces tenemos que ver estos ejemplos y aplicarlos a nuestra vida. Pero la otra cosa es un corazón controlador y ahí sí que nosotras somos, miren, ganadoras número 1. Nosotras tenemos aquí en el ADN ese gen de Eva, de Sara y de Rebeca. Eso no nos lo quita nadie. Nosotras cuando somos controladoras lo que queremos es microadministrar las personas, al marido, a los hijos, las cosas. Nosotros, si pudiéramos, hasta Dios mismo lo pudiéramos controlar, pero jamás nosotros vamos a poder hacer eso. Y cuando nosotras somos controladoras, ¿saben qué sucede? Que nosotros damos consejos sin que nadie nos pida la opinión. Nos sentimos pero tan que queremos amarrar todo, que le decimos al esposo, tú debes de hacer tal cosa, tú debes de hacer esto, tú debes de a los hijos, mira esto, aquello. Hijos adultos. No, tú no puedes hacer eso. No, ¿cómo va a ser? Y eso, mis hermanas, trae mucho conflicto en el hogar. Cuando uno va a acercarse a su esposo o a sus hijos mayores o a alguien, lo primero que deberíamos decir, ¿me permites decirte algo? Yo tengo una inquietud en mi corazón y quisiera compartirla contigo. ¿Tú me permites decir algo? Ya eso nos allana el camino para poder decir lo que tenemos que decir, porque no es que nos quedemos calladas, no es que no digamos cómo nosotros creemos que las cosas pudieran ser mejores o que traigamos la palabra, mira mi amor, así dice el Señor, y yo tengo que serle fiel a Dios, pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. No podemos hacer que las cosas sucedan. No podemos hacer. Sara hizo que las cosas sucedieran. ¿Y qué pasó? Nació Ismael. Abraham tuvo que despacharlo. Imagínense lo duro para Abraham tener que mandar a su hijo que salió de sus entrañas. Y entonces ahí ya empezó una división. Dos pueblos enemigos hasta el día de hoy. Rebeca por igual. ¿Qué hizo Rebeca? Hizo que las cosas sucedieran, no esperó en Dios. Entonces, ¿saben qué, mis hermanas? Cuando nosotras queremos controlarlo todo, y como Dios es tan bueno y no nos deja controlar nada, entonces viene el agobio, el desaliento, la amargura de corazón, y hasta nos viene el espíritu de Marta. Nos afanamos y nos molestamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a María sentada a los pies del Señor, pero ven acá, ayúdame. Eso fue lo que pasó con Marta. Aparte de afanada y turbada, Marta tenía un corazón controlador. Deja a tu hermana tranquila a los pies del Señor. No, pero nosotros queríamos que las cosas sean a nuestra manera. Entonces, ¿tú anhelas más la voluntad de Dios o la tuya? Tú dejas que Dios escoja los mejores métodos para llevar a cabo sus planes, aunque tú no los entiendas. Vuelvo y le digo, yo no entiendo cómo fue el hijo de Betsabé. Yo me lo he preguntado, Señor, ¿y por qué no fue el hijo de Abigail, una mujer tan buena? Tú escogiste a la adúltera y la Biblia lo dice así. Pero es que yo no soy quien para preguntarle a Dios. Dios escoge los métodos que Él quiere
y desea y entiendan que sean mejor para llevar a cabo sus planes y propósitos. Entonces, pregunto, ¿eres opinadora? ¿Das consejos sin que te lo pida? Preguntémonos eso. El otro corazón es un corazón contencioso y Proverbios constantemente nos advierte de no ser contenciosas. Y nosotras somos muy así, dadas a combatir, a discutir, a debatir. Nosotros queremos decir nuestro parecer, nuestra opinión y muchas veces por cosas muy tontas comenzamos una diferencia con el esposo, con el hermano, con el amigo, por cosas tontas, por cosas que son tontas, cosas que aún ni siquiera están mal. Entonces, cuando nosotros tenemos un espíritu contencioso, nosotros podemos llegar a ser muy duros con los demás, muy duros. Y es un tipo de corazón que provoca tensión, que la gente no se siente cómoda ante la presencia de una persona así. Y este tipo de corazón también nos lleva a ser dogmáticas. Y eso nos pasa mucho. No, mira, yo opino que lo mejor es que tú le des el seno al niño. Sí, eso es lo ideal, pero lo cierto es que hay mamás que no pueden darle el seno. Entonces, gloria a Dios, porque el Señor hace que se inventara un biberón para darle leche al niño. Porque el asunto es alimentar al niño, ¿sí o no? El asunto es alimentar al niño. O no, mira, esta es la mejor manera de cocinar tal cosa. No, mis hermanas, nosotras no podemos ser inflexibles. Cuando somos contenciosas tendemos a ser inflexibles. ¿Y saben qué pasa cuando somos inflexibles? Que nos rompemos. Nos rompemos y nosotros, no solamente nos rompemos nosotros, rompemos la unidad familiar, las amistades y, como dije ahorita, aún la misma armonía de la iglesia. Santiago 4 nos deja bien claro de dónde surgen los pleitos y las guerras, y son de las pasiones que hay dentro de nosotros, de nuestros miembros, de nuestro corazón. Entonces, tú quieres prevalecer a toda costa. En cualquier tema, tú quieres prevalecer o tú respetas el parecer de los demás. Es cómodo estar contigo. Es cómodo estar contigo. Tú le haces la vida fácil a los demás. O los demás te esquivan porque sabes que tienes un temperamento. Ella es media complicada. No, yo con ella no quiero hablar. Habla tú mejor. No, mis hermanas, no podemos. Nosotras tenemos que aprender a escoger nuestras batallas y sobre todo en el hogar. Cuando tenemos esposos inconversos, cuando tenemos hijos inconversos, nosotras tenemos que saber muy bien dónde nosotros vamos a luchar y dónde nosotros vamos a dejar pasar por alto algo que no sea pecaminoso, sino que sea algo neutro. Entonces, mis hermanas, Proverbios está lleno de cosas que es la mujer contenciosa. Es insensata, alborotadora, es una gotera, es destructora, inestable, apartada de razón, carcoma e iracunda. Esas son algunas de las cosas que dice Proverbios. El otro corazón es el corazón descontento. Y también en esto nosotras somos muy, pero muy campeonas. Esa es la palabra. Campeonas. Miren, mis hermanas, cuando tenemos algo, es lo otro que queríamos. Mira, lo que tengo no me gusta y lo que me gusta no lo tengo. Una contradicción de términos constantemente. Y ese descontento roba nuestra paz y nos hace estar agitadas interiormente, pues estamos buscando satisfacer nuestros deseos a como de lugar. Y el descontento, ¿saben a qué lleva? A que uno acumule posesiones, hasta relaciones. O sea, uno acumula relaciones. Yo quiero ser amiga de mucha gente porque tú crees que
las amigas te van a dar la felicidad o las cosas te van a dar la felicidad. Y también siempre, miren, eso es así, nosotros creemos que la grama del vecino es más verde hasta que tú llegas a la casa del vecino. Y tú ves y tú dices, no está tan verde, ¿no? Está media seca. El descontento mata el gozo y la gratitud que nosotras tenemos que tener para con Dios en vista de lo que de gracia nos ha sido dada. Y otra cosa es que hace el descontento, ¿saben qué? Que mata el gozo de lo que tenemos a la mano. Entonces nos lleva a la envidia y a codiciar lo que otros tienen. Entonces también vivimos amargada por lo que pasó, preocupada por el futuro y lo que tenemos delante ni lo disfrutamos. Miren lo contradictorias que somos. No podemos ser así. Entonces, eso fue lo que ocurrió ahí en Israel, en el desierto. El pueblo de Israel se quejó, murmuró y estaba descontento. Tan descontento que yo digo, no, pero es que no puede ser así. Ellos comenzaron mira la carne que teníamos en Egipto, mira el pescado que teníamos en Egipto, los ajos y los puerros. ¿Y ustedes creen que esa gente comía carne de verdad? O sea, eran esclavos. A lo mejor comían las sobras que dejaban. O sea, mira dónde lleva el descontento. No, mis hermanas, nosotras debemos de estar contentas con la porción que Dios nos da, porque Él sabe lo que le conviene a cada una. El tamaño, la forma, la manera, todo. Nosotras tenemos que estar contentas con nuestra porción. La otra cosa, ya quedan nada más 2 tipos de corazones, porque, ¿verdad? Es el corazón hipersensible. Dios quiere que nosotras seamos mujeres sensibles a su palabra y al prójimo. Pero muchas veces, detrás de nuestras irritaciones, de nuestras impaciencias, nerviosismo, indignidad santa, lo que se esconde es un espíritu exigente y demandante. Porque yo quiero que las cosas, y ahí vuelve el mismo asunto, yo quiero que salgan a mi manera. Entonces, a veces la irritación es tan grande, mis hermanas, que nos encontramos llorando. ¿Saben de qué? De rabia. De rabia. Seamos sinceras. Estamos solitas aquí. ¿No les ha pasado eso? Uno llora de rabia. Tú quieres algo y el esposo te dice, no, es que no se puede. Lo lamento. Entonces, nosotras somos así hipersensibles porque nuestro yo ha sido tocado. ¡Guay! ¡Qué grande nos creemos! Y como dice un pastor, somos de gusano a nosotros. Hay 3 días de diferencia. 3 días de diferencia. Entonces, ¿tú te ofendes con frecuencia? ¿Tú construyes las intenciones de los demás buenas, de manera correcta? ¿O tú estás tan ensimismada en ti misma que todo te hiere? Y hay gente que nos va a herir. Al Señor lo hirieron. Le dijeron, demonio tiene. Sus hermanos lo tenían por loco. Y si eso fue el Señor, ¿qué debemos esperar nosotros? Que hagan lo mismo con nosotros. Entonces, ¿saben qué? Por este espíritu tan hipersensible, Saúl procuraba matar a David, porque él fue tan hipersensible que se resintió cuando oyó que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y no era alegría para él y su reino que David matara a 10,000 enemigos o 100,000 enemigos. ¿Qué importaba? ¿Que llamar la atención sobre mí o que el reino fuera preservado? Miren a dónde lleva eso. O sea, yo me pongo en el centro. Y muchas veces pasa eso, yo me pongo en el centro. Pero ¿qué es lo que nos debe importar? El reino de los cielos, el reino de Dios. Eso es lo que nosotras debemos de procurar. Y por último,
aunque hay muchos más, es el corazón dado a fantasías, sueños e ilusiones. Y nosotras somos muy dadas a soñar despiertas. Soñamos con un novio si estamos solteras. Al casarnos soñamos con un esposo que cumpla todas nuestras expectativas y que sea muy romántico, que no se olvide del cumpleaños ni de los aniversarios. Pero también soñamos con hijos educados. Y vaya usted a ver, por más que usted quiera, mi hijo, pórtate bien, ahí viene el muchachito o la muchachita a hacer algo que nos pone en vergüenza. También si tenemos una casa, o sea, bueno, que nos casamos, un apartamento, ay, mira, ahora queremos una casa. Y si quiero la casa más grande, quiero 2 coches. Desear no es malo, desear es bueno, Dios lo puso en el corazón. El asunto es cuando estos deseos son desproporcionados conforme a la realidad donde Dios me ha colocado. Pero hay otro problema y aquí yo le deseo hablar a las jóvenes. Y es, por ahí andan muchas ideas llenas de fantasías, muchas ideas llenas de fantasía. Oye tu corazón, haz lo que tú sientas, realízate, iguálate al hombre, porque ¿cuál es la diferencia? Mis hermanas, nosotras somos iguales en dignidad delante de Dios, pero nosotras somos femeninas y no tenemos que parecernos a ningún hombre. Nosotros debemos vivir nuestro diseño tal cual Dios lo diseñó. Y ahí está nuestra gloria. Esos ismos que andan ahí afuera son pura fantasía. Una fantasía es tú como idealizar en tu mente algo que jamás va a ser realidad. No es verdad que las feministas son felices. No es verdad que yo hacer lo que yo siento me va a dar felicidad. Todas esas son cosas que se llaman ilusiones. La única verdad y que nadie te va a quitar es tu identidad en Cristo. Eso sí es real. Tu identidad en Jesucristo. Y el Señor te escogió, te predestinó, te adoptó, te está santificando. Te dice que te va a dar una herencia y para colmo está sellada con el Espíritu Santo. Y encima de eso también te llama hija de Dios, coheredera con Cristo. Y por si fuera poco, ya nos ve como si estuviéramos glorificadas. Esas son las verdades en las cuales este corazón, que se puede desviar fácilmente, tiene que anclarse. Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y un ídolo es cualquier cosa que tú pongas en tu corazón que no sea Dios. Y entonces tenemos que entender que esa fábrica de ídolos está con nosotros desde que nos despertamos, mientras pasamos el día, mientras nos acostamos. Y el Señor, nos guarda cuando soñamos, cuando estamos durmiendo. Pero si no, yo creo que hasta en los sueños hiciéramos ídolos. Entonces, la palabra es la guía infalible para nosotras redirigir nuestros corazones y examinar lo que hay dentro de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales lidiar para poner este corazoncito en el lugar donde tiene que estar? Veamos algunas, pero antes de eso, yo quiero decirle que cada una de nosotras tiene una mezcla de personalidad y de temperamento. Cada una tiene fortalezas y tiene debilidades. Habrán algunas que son más dóciles y más mansas y otras que quizás sean un poco más vehementes como yo o media fuerte.
Pero sea lo que sea, sea lo que sea que tú tengas, o el tipo de corazón que tú tengas, o la tendencia que tú tengas, tú tienes la palabra, pero inerrante, más segura, más certera, la mejor medicina. Y esta es la palabra de Dios y algo más, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotras. Y el poder poderoso que levantó a Cristo de los muertos está a favor nuestro para nosotras poder con todo el valor posible decirle no a las actitudes erróneas de nuestros corazones. Y para eso nosotros tenemos que ser intencionales y tomar decisiones. Y las decisiones hay que, miren, como ponerse, no le voy a decir los pantalones porque ¿verdad? No somos hombres, pero ajustarnos bien el cinturón de nuestras faldas. Y dado el tiempo, que no puede ser más largo, yo les recomiendo que busquen hay una autora que se llama Eliza Lucas Pinckney. Lo pueden buscar en Google. A mí me sorprendió, yo lo leí en un libro, las decisiones que esta mujer hizo a lo largo de su vida. Ella se sentó y redactó una carta para ella misma. Y de las cosas que ella decía yo estoy decidida a creer en Dios, que Él es y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Estoy decidida por la voluntad divina a no estar ansiosa ni ser dudosa, a no preocuparme por las opiniones del mundo. Estoy decidida por la misma gracia a gobernar mis pasiones. Esas son una de las cuantas cosas que ella se propuso. Y yo creo que cosas como estas es la que nosotras debemos, sentadas con la palabra de Dios, en oración, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, y nosotras, a la luz de lo que hemos visto, sentarnos con nuestro corazón y decir, mira corazoncito, hoy, a partir de hoy, yo voy a luchar con esto y con aquello. Entonces, si nosotras queremos que Él crezca y que nuestro yo mengue, tenemos que hacer muchas resoluciones. Entonces, y tienen que ser drásticas. Pero el mundo nos ha envuelto en tantas cosas y con tantas luces, tantos ruidos, que nosotras muchas veces le damos más valía a sentirnos cómodas, a no salir de nuestra zona de confort, no tomar decisiones. Mis hermanas, cultivar el Espíritu de Cristo y un corazón como el de Cristo no nos va a salir así porque sí. Tenemos que trabajar con la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor. Y un buen ejercicio es sentarnos con el Salmo 119 y ver todo lo que el salmista dijo que haría con la palabra o lo que la palabra hacía por él. Entonces, nosotros tenemos que saturar nuestro corazón de la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ahora, también nosotros dentro de la palabra de Dios encontramos el maravilloso y precioso ejemplo de Jesucristo. Entonces, Él nos manda a ser mansas y humildes de corazón, que es lo contrario a todo lo que hemos visto. Y para ser mansas y humildes de corazón debemos de imitarle y debemos rogarle al Señor, dame ese espíritu de Jesucristo, dame esa suavidad, dame esa dulzura, dame esa mansedumbre. Por favor, yo lo necesito. Y esa mansedumbre nos va a llevar, ¿saben a qué? A controlar nuestras emociones, a subordinar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, sin importar si somos provocadas o no. Y la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si somos mansas, vamos a cubrir, pero mucha multitud de pecados. Pecados no quiere decir que vamos a tapar pecado, eso no. Sino que si mi esposo me habló, o mi hermano, o mi amiga me habló de un tono áspero,
yo no voy a salir. Pero mire, ¿por qué tú me hablaste así? No, yo me voy a quedar callada y después le voy a decir, mira, yo creo que tú me hablaste un poquito rudo, no lo vuelvas a hacer, me sentí mal y tampoco se ve bien en ti. O sea, así es actúa una persona mansa. Y si nosotros cultivamos ese espíritu, saben que vamos a vivir descansadas, porque el Señor lo dice, que venid a mí lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como vimos, tiene que saturarte de la palabra, eso es lo que va. Algo muy importante también es confesar los pecados y llamarlos por su nombre. Ay, Señor, perdóname porque yo pequé hoy contra ti. No. Señor, perdóname porque yo pequé hoy de codicia, de envidia. Yo fui orgullosa. Yo me airé. Yo dije algo que no debía haber dicho a quien no tenía que decírselo. Llama los pecados por su nombre, no generalicemos. Y cuando uno es específica, de verdad, no sé, no me pregunten, pero yo sé que uno se siente como libre delante de Dios. Y, por ejemplo, si a ti te toca limpiar los baños y hay otra hermana que a lo mejor no está haciendo algo tan sucio, confiésalo. Señor, mira, aquí estoy yo limpiando los baños. Y entonces la otra está dándole clase a los niños. A mí me toca siempre lo más feo o lo más sucio. Confiésalo, confiésalo. Otra cosa es cultivar relaciones edificantes. Busca hermanas que te edifiquen. Busca hermanas que te digan, mi amada, lo lamento, pero mira, te vi con esta reacción, te vi hablando de tal manera, te vi diciendo algo que no debiste haber dicho. No nos gusta que nos digan, que nos den en la llaguita, pero es necesario, fieles son las heridas del que ama. Oremos y no dejemos de orar nunca por esto. Y digamos como el salmista, al Señor clamémosles, acuérdate de la palabra dada a tu sierva, en la cual tú me haces esperar. Y lo último que yo les diría es que no cometan el error de uno compararse con otros. Porque si tú te comparas con alguien que está mal en X pecado, tú te vas a sentir superior. Si te comparas con alguien que tiene un pecado, vamos a decir, menor que el tuyo, entonces o tú te comparas con alguien que superó tal pecado y tú no, entonces te vas a sentir un fracaso. La medida de nosotras es Cristo y solo Cristo. Y recordemos que nosotras hemos sido creadas con diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes cualificaciones y que nosotros vamos a ser medidas, no por eso, sino por la medida en que nosotros cultivemos el carácter de Jesús. Entonces, yo voy a concluir con estas palabras que me encantó del escritor Larry Richards. Dice así: Dios en Jesús se introdujo en nuestra raza para doblar sus hombros bajo el peso de nuestras cargas y colgar su cuerpo para que con el fluir de su sangre poder lavar nuestros pecados. Las acciones de Dios en Jesús trataron drásticamente, decisivamente con el pecado humano y nos dio una base sobre la cual podemos ser perdonados, ofreciendo a todos los que creen una vida de renovada justicia. Y esto es lo que Jesús hace cada día por ti y por mí, y lo hará hasta nuestro último aliento. Si tú mirases a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mi hermana, no hay actitud pecaminosa que el Señor no pueda perdonar. Ven y confiesa tus pecados y el Señor te perdonará. Que Dios las bendiga y gracias.